Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa, y hoy traemos otra edición de La Gaceta de la Miskatonic. Empezamos nuestra sección de noticias con Lucky Duck Games, que ha decidido reducir su estrategia de localización. Ahora mismo sabéis que tiene juegos propios de gran éxito, como puede ser Crónicas del Crimen, y luego también se dedicaba a dar visibilidad a otro tipo de juegos. Pues han decidido que se van a centrar en sus propios juegos más que en los juegos a los que va ayudando por ahí. Y vamos a seguir con Devin Lowe, que regresa a Marvel Legendary. Él creó este gran juego como es Marvel Legendary, pero ahora dice que al cabo de los años ha visto que hay cosas que podía haber hecho mejor porque su experiencia en este mundo de los juegos es mucho más amplia y va a sacar una segunda edición en la que va a cambiar algunas cosas de este juego. Y seguimos con Cool Mini or Not, porque va a invertir 2,1 millones de dólares. ¿En qué? En Blissful Link, que es un fabricante de videojuegos NFT. Quiere hacer esta apuesta en este momento en el que sabemos todos que económicamente no le va muy bien y quiere convertir títulos como Massive Darkness o Super Fantasy Brawl Reborn en activos digitales de alta calidad. Suscríbete. Seguimos con nuestra sección de crowdfunding y vamos a hablar de Bloodwork de Reconin. Este fin de semana pasado estaba un 477%, tenía 204.131 euros de los 42.728 euros que precisaba. Va a estar hasta el día 7 de mayo a las 23 horas, las 11 de la noche. Lo presenta Demo Games y el pledge más barato que tiene es de 77,80 euros. Es un juego cooperativo de fantasía de 1 a 4 jugadores donde tendremos una campaña que será ramificada de 2 facciones. Tendremos viajes peligrosos y batallas tácticas. Y vamos a seguir, perdón, y está en GameFound, que no lo he dicho. Y seguimos con otro juego que también está en GameFound, que es el Hitman. Hitman este fin de semana pasado estaba a un 579%, tenía 579.008 euros de los 100.000 euros que precisaba. Va a estar hasta el día 28 de mayo a las 16 horas, las 4 de la tarde. Lo presenta Mod Publishing y el pledge más barato que tiene es de 60 euros. Es un juego competitivo también de 1 a 4 jugadores en el que el éxito de nuestra aventura va a depender de nuestra improvisación, la creatividad y la precisión quirúrgica con la que hagamos lo que tengamos que hacer. Tendremos que eliminar un objetivo de alto perfil, pero por supuesto no seremos los únicos que hayamos recibido ese encargo. Habrá otros agentes que también quieren conseguir con éxito esa misión. Y como no, vamos a hablar, que también está en GameFound, del Zombicide Deadman Tales. Este fin de semana pasado tenía un 638%, tenía 1.090.531 euros de los 170.911 euros que precisaba. Va a estar hasta el día 14 de mayo a las 3 de la mañana. Lo presenta Fantasy Flight Games con Asmodee y el pledge más barato que tiene es de 96,16 euros. ¿Qué deciros de este juego? Nosotros estamos muy dentro, sabéis que estamos haciendo seguimiento en el canal. Tenemos piratas, tenemos zombies, han cambiado algunas de las mecánicas, sabéis que en cada Zombicide lo hacen, y además, como pertenece a la línea fantasy, podemos encontrar goblins, podemos encontrar orcos, elfos, humanos, así que echarle un vistazo, suscribiros al canal y no olvides ver todos los vídeos que estamos haciendo para seguir este nuevo Zombicide. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas y pergaminos.